La violencia de género sigue sumando víctimas, tal es el caso de Morela León López. Han transcurrido 4 años desde que ella decidió escapar de aquella pesadilla que vivió por 31 años estando en cautiverio en un apartamento en Maracay, estado Aragua, donde fue víctima de violencia física, sexual y psicológicamente. Hoy, las secuelas de esa tormentosa relación siguen latentes y se ven detenidamente en su mirada y en su voz mientras relata su historia. De agarrarme por el cabello y llevarme la cabeza hacia atrás hasta provocarme un dolor muy fuerte. Y aun cuando yo le decía suéltame, suéltame, lo que hacía era jalar más fuerte hacia atrás. O me agarraba por la nuca y me doblaba la espalda y me clavaba los dedos aquí en el cuello, preguntándome, dime qué hiciste con la llave, dime qué hiciste con la llave. Y por más que yo le decía una y otra vez la respuesta, como no era lo que él esperaba, me seguía castigando. Ese día yo descubrí que le tenía miedo. Morela, quien vivía en Valencia, estado Carabobo, hizo un viaje a Maracay con una amiga para conocer algunas universidades donde podía estudiar turismo o idiomas modernos, carreras que le agradaban. Un vecino las llevó hasta cierto punto de la ciudad y desde ahí las jóvenes siguieron su camino. Fue en ese lugar donde Morela se topó con Matías y este les ofreció la cola. En el camino, ambos intercambiaron sus números telefónicos. Una semana después, Matías viajó a Valencia a visitar a Morela y en un mes ya eran novios. Todo relativamente normal. Normal, iba a la casa, me visitaba y eso. Pero entonces las visitas empezaron a hacerse cada vez a horas más tarde, porque él a veces empezaba las visitas entre 6:30 y 7, pero después empezó a llegar muy tarde, 8:30, 9. Y ya eso no ahora de visita. Y mi mamá empezó a llamar la atención por eso. Eso empezó a crear una situación incómoda entre él y mi familia. Y él decidió que más nunca iba a subir al apartamento, porque para ese entonces yo vivía con mi mamá y 2 de mis hermanas en un apartamento. Me dijo, no, yo no voy a volver a subir. Y ya entonces mis encuentros con él era que él llegaba, me tocaba el intercomunicador y yo me iba. Yo bajaba y yo llegaba tarde a la casa. Los encuentros de Morela con Matías eran cada vez más intensos y constantes, hasta el punto que la fue aislando de su familia. Me fui apartando de mi familia, estando dentro de mi misma casa. Yo prácticamente no hablaba con mi mamá ni mis hermanas, porque él se sentía cada vez más. Me estaba aislando. Estando yo dentro de la casa, estaba aislada de mi familia. Okay. Y él no subía. Y aún así él tenía el poder de incluso haberme aislado de la casa, de mi familia y de incluso mis intereses, porque yo ya no estaba buscando dónde estudiar, ya yo no estaba ni siquiera interesada en hacer un curso, nada. Una manipulación. Eso fue una manipulación absoluta. Cuando las cosas se fueron haciendo cada vez más complicadas, ya nosotros teníamos como 1 año y algo, 1 año y 2 meses, él empieza a plantearme irme con él a Maracay. Por más de 3 décadas, la mujer estuvo desaparecida. Sus familiares no tenían noticias de ella y su madre falleció con la esperanza de poder encontrarla. Bueno, hija, yo solamente quería saber si estaba bien. Bueno, que Dios te bendiga. Esa fue la última vez que yo escuché la voz de mi mamá. Después, bueno, nada, pasaron los años y se suponía que la relación estaba bien, y digo que se suponía porque yo no había caído en cuenta que ya yo estaba prácticamente entrampada. En cautiverio, Morela comenzó a vivir el horror en carne propia, cuando Matías la golpeaba en el pecho con sus nudillos y la ahorcaba con sus propias manos. Por 31 años estuvo en la oscuridad. Matías la sometía a violencia física y psicológica y no le permitía que llamara, que saliera o que se relacionara con nadie más que él. Me di cuenta de que le tenía miedo fue a raíz de una situación que se presentó con una llave. Que yo limpié la llave. O sea, la llave tenía telaraña y yo limpié la llave. Y él asumió que era que yo había tomado la llave. Y eso significó un castigo, un reclamo, un maltrato físico que me hizo a mí entrar en terror, porque yo le decía, pero es que yo no agarré la llave, porque él asumía que yo había agarrado la llave era para salir. Y yo no, pero es que yo no agarré la llave, yo no agarré la llave. Y eso se convirtió en un castigo. El 24 de enero de 2020, la luz del sol tocó su piel otra vez. Aunque temblaba de miedo y angustia, decidió escapar de aquel apartamento.
se arriesgó a probar un manojo de llaves que vio en el inmueble y salió a su libertad. Cuando yo veo que la reja se abre, yo vuelvo a cerrar las rejas, vuelvo a cerrar ambas cerraduras, vuelvo a cerrar la puerta y me visto. ¿Por qué cerré? Porque yo tenía la idea de que si él llegaba y se daba cuenta que la puerta estaba abierta, se podía llevar el juego de llaves. Claro, exacto. Entonces para mí era conveniente cerrar. Si él llegaba, no iba a encontrar nada raro, Exacto. nada. Todo igual. Así que me vestí todo igual. Entonces me vestí, agarré la llave y tuve que volver, porque como ya yo había fijado la vista de cuál era la llave que correspondía, pude salir más rápido. Y me grabé cuál era la llave que correspondía a cada cerradura. Okay. Salí con el mayor sigilo posible porque a mí no me inconvenía para nada que me vieran los vecinos, no quería. Salí, cerré la puerta, pasé llave a la puerta, pasé llave a la reja y empecé a bajar las escaleras. Tras una larga batalla legal el 20 de junio de 2021, Matías Salazar Maure fue sentenciado a 17 años y 10 meses de prisión por haber mantenido en cautiverio a Morela León López por 31 años. Hoy, Morela se refugia en su recuperación. Para ella, denunciar fue la mejor decisión a fin de frenar los abusos a los que fue sometida, porque al final el silencio solo favorece al agresor. Para Yudimar Centeno, la muerte de su hija Natalie Centeno representa un vacío difícil de explicar. Una adolescente de 17 años, llena de sueños, alegre y buen estudiante, quien residía en la casa de sus suegros y con el padre de su hija en el estado Lara, terminó muerta el 12 de agosto de 2018. Yo los dejé y salgo del pueblo otra vez para seguir trabajando. En esos 3 meses, porque fueron 3 meses, mi hija se enamora y un tema con la familia con la suegra, con el suegro, con la familia y cuestión. Resulta que yo me regreso al pueblo, quería hacer un abasto para yo quedarme con mis chamos allí y fue mucha seducción para una niña de 15 años. Y resulta que se la llevaron hasta el punto que mi hija me dijo un día, no quiero estar contigo, quiero estar con ellos. Después de 2 años de vivir en la mencionada comunidad, Natalie Alejandra Centeno salió embarazada y 2 meses después su vida se apagó. Parió súper bien, la niña sana, y a los 2 meses me llaman y me dicen que mi hija está muerta. La causa de su muerte quedó registrada como crisis convulsiva. Su madre, Yudimar Centeno, exige que se investigue el caso con acuciosidad, ya que en el velorio notó golpes y hematomas en el cuerpo de Natalie. Me llevó el ataúd con mi hija a casa de mi mamá, abro el ataúd y mi hija tenía morados en el cuello, en los brazos, en los pies, en las muñecas. 6 años después, Yudimar sigue en la espera de las pruebas que demuestren la causa de muerte de su hija Natalie. Son muchos los casos de mujeres que han sido abusadas y maltratadas. Mientras muchas deciden vivir en la oscuridad, otras se atreven a denunciar y a exigir al sistema de justicia vivir sin miedo, sin violencia y sin silencio. Recuerda que denunciar es el primer paso para romper este ciclo de abusos. Los invitamos para una próxima entrega.